Te voy a dejar tu micrófono personal, okay, si quieres. Y bueno, la idea del panel es que hablemos sobre temas de educación y tecnología para la transformación social. Es un tema bastante complejo, pero creo que nuestros invitados justamente dan para poder conversar sobre este tema. Quiero empezar leyéndoles una... No voy a leer otra vez lo del simposio de hace 33 años. No, ya lo leí por segunda vez hoy en la mañana, pero ya. Hace poco más de un año, un profesor de la Universidad Ort, pero en Uruguay, renunció, no sé si conocen el caso. Y escribió una carta, y voy a leer un par de líneas nada más, que dice: no dictaré clases allí el semestre que viene y no sé si volveré algún día a dictar clases en una licenciatura en periodismo. Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron, me rindo, tiro la toalla. Este año, proyectando la película El Informante, sobre dos héroes del periodismo y de la vida, vi gente dormirse en el salón y a otros chateando en WhatsApp o Facebook. Yo la vi más de 200 veces y todavía hay escenas donde tengo que aguantarme las lágrimas. Llegamos a la entrevista, leímos los fragmentos más duros e inolvidables. Silencio, silencio, silencio. Ellos querían que terminara la clase. Yo también. Quiero partir con esta reflexión porque un profesor de periodismo, y dados los recientes acontecimientos en donde tenemos claro el poder que tienen las redes sociales, quisiera, yo creo que muchos de ustedes tendrán su propia postura sobre este tema de la prohibición de los teléfonos, de los smartphones en el salón de clases. Y no sé si Julieta, que fue la primera que reaccionó, quiere aportar algo, y después Mariana, que también conoce muy bien la realidad en Uruguay. A lo mejor por ahí hay algo importante que decir. Sí, buenos días a todos, y agradezco una vez más estar en este lugar, SOMECE. Y para empezar, yo quisiera aclarar dos cosas. La educación es la dinámica de transmisión de la cultura de una generación adulta a una generación joven, y eso es irreductible. Es irreductible porque somos heterócronos y nacemos, por desgracia, ya lo dijo Descartes, niños. ¿Qué sabemos hacer? Chupar, punto. De ahí se articula todo lo demás. Lo que yo hago son proyectos pedagógicos que pueden imponer una rajadura a todo eso que se vive de una manera ideológica, porque la educación no es ideológica, es la forma de ser de la ideología. Es lo que nos parece translúcido a la hora de trabajar, sobrevivir, convivir, tener relaciones sexuales, y siempre tenemos relaciones sexuales porque somos seres sexuados. Entonces, hay que aclarar el término. Y transformación social tendríamos primero que definir cuál es el punto 1 del tiempo 1 del que vamos a partir, para ver si racionalmente podemos aspirar a un mundo mejor para todos y para cada uno. Para eso tendríamos que definir nuestro proyecto pedagógico y aunque la pedagogía es una disciplina práctica, pero vehiculiza a todos los demás. Entonces, por eso yo creo en la pedagogía. No, estoy segura que la pedagogía es la propulsora de proyectos de transformación, siempre y cuando tengamos claro cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2. Y el rigor. Hay una cosa que se llama saturación semántica, en donde ya todo es igual. Y cuando yo le pregunto a mis alumnos qué es educación, pues mire, es como cuando socializamos. ¿Y qué es socialización? Es como cuando nos acostumbramos, y es así. Terminamos con que educación es batir agua en una batea. Y entonces brincamos y no tenemos rigor. No sé que hay por ahí un francés que piensa que el pensamiento complejo es muy importante. Yo creo que la acción compleja, que tiene que ver con esta racionalidad para después entender cuál es esta realidad.
A ese profesor de periodismo y a cualquier otro, no en mi clase. ¿Te duermes? Te paso una almohada. ¿Por qué? Porque todos somos anabióticos. Si tienes que dormir, duermes. Y luego te pregunto por qué te duermes. Y si es porque tienes que trabajar 3 turnos y venir a mi clase vienes a dormir. ¿Y cuál es el problema con que tener un alumno anabiótico? ¡Ay, qué horror! Pues a eso vienes. Y negocio, tenemos que negociar con él. ¿Cómo le vas a hacer para aprender lo que yo creo que es importante? Pero también partir de la idea de que el interés es el punto de partida. Equivocación. El interés es punto de llegada. Y lo tengo que propiciar yo. Y el enemigo hay que tenerlo en casa. WhatsApp y WhatsApp y lo que ustedes gusten, mejor lo traemos aquí, lo discutimos, que prohibirlo. El rector Barrosierra, cuando llegó desde abajo, venía la muchedumbre en contra de él, dijo, cierre la puerta a su allegado. Dijo, no hay cosa que excite más a una muchedumbre que una puerta cerrada. Entonces cuando llegó la muchedumbre y vio la puerta abierta, preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? Pues dialogar. Y mediante el diálogo, la negociación y la ley de parte del que la tenía que tener, se resolvió el conflicto que al anterior rector le costó la rectoría. Entonces, en mi clase no. Te duermes con almohada, porque tu vida es mi responsabilidad mientras estés en mi aula. Y sí se han dormido, lo juro. Yo creo, bueno, es que tocaste un tema importante que es el tema de la motivación, ¿no? Sí, bueno, pero el interés... No, a ver, rigor. Dije interés. La motivación o me nace del alma o no me nace. Puedo incluso suponer que te puedo incentivar de fuera. Pero si no vienes motivado, yo he visto jóvenes que los lleva su propio padre de la mano a la escuela y los mete y cierran la puerta. Y el escuincle espera que se vaya el papá para salirse. No está motivado. Y eso es intrínseco al ser humano. Que quede claro, yo dije interés. Sí, ya. Luego la motivación y luego la incentivación. No pongan en mi boca cosas que no he dicho. Les dije que se me iba a salir de las manos con Julieta. No, bueno, el tema del interés, lo que pasa es que que sea intrínseco o extrínseco, o sea, que lo provoquemos o que sea de dentro, tiene que ver con... A ver, creo que Mariana tiene algo que decir, porque... No, si no más allá, lo triste es que quien se duerma es el maestro y quien diga me rendí, no puedo, y que no se rinda ante las posturas de los alumnos, sino que se rinda ante un aparato tecnológico que todo mundo está demonizando, es una verdadera tristeza. Y eso demuestra que no todos los seres humanos, incluyendo a los docentes, tenemos la capacidad aún, de entender o de saber lidiar con estas herramientas para usarlas como eso, una mera herramienta que nos puede ayudar a la transformación de muchos otros seres o actores. Si pensamos en ellas como si fuera un libro, como si fuera un cuaderno o un lápiz, entonces que nos podrían ayudar a construir algo, creo que podríamos darles una vuelta de manera importante. Sin embargo, les ponemos un gran peso y decimos que entregando un aparato o a través de una pantalla vamos a resolver problemas educativos. Hoy en la mañana llegó a mis manos un artículo que decía, los niños están sufriendo de una gran ansiedad. ¿Qué les causa más ansiedad? ¿Un teléfono móvil o la escolarización? ¿Es la escuela? No es la escuela, posiblemente es la dinámica de la institución educativa, el sistema de la educación como lo estamos viendo. Como muy bien dices, hemos dado en decir hemos puesto
el hecho de que la educación es lo que se le tiene que dar a alguien, pero en realidad, bueno, eso entendí. Con Julieta, eso entendí. Pero en realidad hay una enorme confusión de lo que es la educación y que se le tiene que dar a alguien y el aprendizaje. Y nos tenemos que concentrar mucho en el aprendizaje. El aprendizaje le pertenece al individuo, es intrínseco y a partir de él se puede motivar. Pero poner todas esas cargas y pesos solamente en la tecnología para decir que vamos a aumentar niveles de lectoescritura o de matemáticas, etcétera, y poner al aparato en sí la fuerza de la transformación social es un grave error. Sí, sí, este es ustedes, lo comparten allá. Y hay un tema que hay que destacar de esto, no es cualquier cosa que el profesor sea de periodismo, ¿no? O sea, digo, más allá de que sea un profesor responsable de lo que sucede en el aula, es un profesor de periodismo que se está negando a esta parte de la tecnología que justo hay que destacar el tener todo el poder de tener toda la información posible y disponible hoy en Internet, y que podamos utilizar esa información para justamente tal vez ubicarnos en cuál es nuestro punto de partida para lograr esa transformación social. Lo que nos hacía falta era información, a lo mejor, ¿no? No sé si tienen algo que aportar en ese sentido, porque yo veo, por ejemplo, con la UAM en el tema de educación continua y su relación con temas más sociales, digo, porque además educación continua en el área de ciencias sociales y humanidades tiene mucha relación con algunos cursos y diplomados que han elaborado en gobierno, temas de transparencia, acceso a la información, etcétera. Creo que hay uno muy reciente y hay algunos elementos que podrían aportar ahí luz para justamente el uso de la tecnología. No sé. Gracias. Bueno, retomando un poquito cómo va el panel, esta situación del uso de nuevas tecnologías en la educación, concretamente en nuestra institución y en especial la unidad Xochimilco, la mayoría del plantel de profesores ya es un promedio de 55 años, entonces el uso de nuevas tecnologías realmente no es tan asimilable, o sea, no se facilita. Entonces hay un choque constante porque seguimos siendo tradicionalistas finalmente y lógicamente que los estudiantes, a pesar de que sí les interesan los programas, por ejemplo en mi caso yo imparto matemáticas, ¿no? Cursos de matemáticas o de economía, y bueno, podemos usar software, pero si no entienden todo el procedimiento, no, digamos, muy bien, el software rápidamente procesa los datos, pero sí necesitan el otro complemento, ¿no? Por eso, digamos, muy poco es que utilizamos en realidad los materiales educativos así, usando tecnologías. Por otra situación ahí que también en Xochimilco tenemos un sistema modular, entonces eso facilita un poquito porque son módulos donde se integran todas las partes, ¿no? A mí siempre me cuesta mucho porque la parte matemática, digamos, coordinarla con la parte de investigación, con la parte teórica, con los contenidos de ese módulo, no es tan fácil, ¿no? Entonces lleva a tener más creatividad, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo diseño este curso de estadística para que ellos vean cómo se puede proyectar determinada variable de acuerdo a los temas que están estudiando, ya sea de educación, ya sea de economía, de administración? Entonces, ¿cómo motivamos, cómo mantenemos, y más que impartiendo matemáticas, desde un inicio del primer día de clases dice, hay matemáticas, ¿no? Entonces, a los chicos de administración, de economía, de sociología, de política, hay una situación de rechazo, ¿no?, hacia las matemáticas. Entonces nos cuesta mucho cómo los motivamos. El uso de celulares, el uso de cualquier otro medio, ellos saben que es contraproducente, porque nosotros seguimos avanzando.
Entonces, si se distraen con el celular, perdieron ya un tema, ya el hilo de ese tema que lo lleva a otro, ya lo pierde. Entonces, tratan de prestar atención. Buscamos los matemáticos motivarlos de alguna forma, ¿no? Ahora bien, esto lo trasladamos a lo que decía Alfredo. En mi caso, en mi experiencia fuera de la clase como docente, es la relación con servidores públicos, ¿no? La Coordinación de Educación Continua en Xochimilco tiene al año muchos convenios con secretarías como Salud, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, la SEP, concretamente la Administración Federal de Servicios Educativos del DF, y delegaciones, también el gobierno local. Lo que notamos es que más allá de que, muy bien, terminamos la carrera, nos recibimos, somos licenciados, somos maestros, somos servidores públicos ahora, tenemos puestos de cierta trascendencia, somos jefes, somos subdirectores, pero el conocimiento que supuestamente aprendieron en la institución ya se perdió en gran parte. Entonces, ¿qué se ven obligadas todas las secretarías de Estado, del gobierno federal, del gobierno local? Bueno, contratar a las universidades o empresas privadas para que los capaciten. ¿Y qué cursos piden? Lo elemental: redacción, ortografía, lectura, ¿sí? Los de Secretaría de Economía han pedido cursos tan específicos como minería, porque había que enseñarles a todo un área de cómo, digamos, implementar la política en minería en el país, ¿no? O cómo negociar con los diputados, cómo negociar con los senadores, cómo manejarse en un tratado de libre comercio. Son cursos que nos tocó el año pasado, ¿no? Tratar de buscar especialistas para esos temas. Entonces, yo quería ir a esto, ¿no? En el panel, de que sí, realmente el aprendizaje es para todo docente, para todo maestro, lo que motiva, es decir, aprendieron mis alumnos. Pero ese conocimiento perdura muy poco. Entonces, algo está pasando con nosotros, algo está pasando con la institución, porque salen al mercado de trabajo y ya ese conocimiento se perdió. Entonces, necesitamos reforzarlo de alguna manera, y eso es la inversión que hace el gobierno federal y el gobierno local en la capacitación. Esa es la incógnita. ¿Qué está fallando en nuestro sistema educativo? ¿Sí? Nos quejamos de que los alumnos vienen mal preparados de educación media superior. Pero bueno, pero tenemos que regularlo y remediarlo nosotros, los profesores que estamos en la universidad, no queda de otra. No podemos seguir lamentándonos que no traen conocimientos previos sólidos. Ok, muy bien, pero esto es lo que llegó, esto es lo que hay que formar, esto es lo que hay que lanzar al mercado de trabajo para el bien del país, para el desarrollo de la sociedad. Entonces hacemos nuestro esfuerzo, pero nos falta mucho todavía. Esa reforma educativa significa que intervengan muchos factores. No está todo en el maestro, tenemos trabas administrativas, tenemos trabas de mucho tipo para poder seguir manteniendo ese aprendizaje constante. Bueno, esto quería comentar. Gracias. Perdón, Julieta, que haya introducido el tema de la motivación, que ahora ya se nos quedó, pero esta parte es importante porque además abre un campo para la intervención de Víctor, esto de la apropiación de los profesores de estas tecnologías, porque tradicionalmente les hemos aventado ahí la computadora y pues háganse bolas. Ayer veíamos en el panel con la experiencia de Enciclomedia, por ejemplo, o sea, hay salones cerrados con llave porque los equipos se van a descomponer, y creo que la visión que tiene UNED, que precisamente se encarga de que efectivamente esa tecnología que llegó a las aulas, a las comunidades, tenga el uso que debe de tener. Y además, a partir de eso, y ahí a lo mejor Mariana también tiene algo que comentar, a partir de eso, a partir de darles esa herramienta a los niños, a los estudiantes, toda el enorme universo que tienen de posibilidades a partir de la información y de las cosas que van encontrando ahí. No sé si quieres. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias nuevamente.
buen día para todos. Y, a ver, o a lo mejor me lo tengo que acercar un poco más. Hablar de educación, siempre en las discusiones en un ETS, le hago una analogía de que es hablar como de un colibrí, ¿no? Decimos, es como hablar de un colibrí, una muy hermosa ave, pero de movimientos casi inesperados, de movimientos casi difíciles de predecir. Y en especial voy a retomar un poco esta idea de la motivación, y quiero retomar una idea de Albert Camus, que él decía, que es autobiográfico, que cuando él va a la escuela había dos tipos de maestros. En especial le gustaba la clase de uno, y decía, a diferencia del otro maestro que no me gustaba la clase, con el que sí me gustaba había una clara diferencia. Que decía, con el maestro que no me gustaba la clase, los contenidos parecían ser una especie de masa que simplemente había sido ya masticada para dárselo a los niños, ¿no? En cambio, con el maestro que me gustaba la clase, los contenidos nunca parecían ser claros, siempre parecían ser difusos, pero el maestro nos consideraba dignos de toda alta consideración. Y eso hablaba un poco de cómo se estaban mostrando los contenidos. Y ahora que hablamos de, digamos, tecnología en la educación, el reto más grande para nuestro país, lo hemos visto a lo largo de 18 años, ha sido transformar una idea que yo he hablado mucho también en UNED y diversos foros, es, ¿no nos estará pasando algo? ¿No nos estará pasando que vamos con un estandarte como el que veo al fondo de evangelización tecnológica? Y esto generaba grandes debates, porque estábamos llegando a comunidades con tecnología y les estábamos llevando computadoras, pero en un esquema como de evangelización. Quizá ellos ni siquiera la requieran, pero nosotros decimos, sí, tú necesitas una computadora, porque hoy todo es así, hoy necesitas transformar la forma en la que das clases, maestro, si no estás en el camino de la tecnología, estás quedándote atrás, y ese ha sido un gran reto para entender la tecnología en la educación, sobre todo en comunidades en México. Y, digamos, y decirlo es como colocarnos en un terreno ríspido, porque llevar tecnología a diversas comunidades implica entender que la tecnología no es la primera necesidad del docente, y esto es muy interesante. Cuando vamos a comunidades, la primera necesidad del maestro, les aseguro, no es tener una computadora. Su necesidad, y esto voy a hablar de casos, no es difícil generalizar, pero su primera necesidad era entenderse con el turno vespertino. Y ese era un primer reto, porque entre turnos no se comunicaban. Otra necesidad era lograr captar la suficiente cantidad de alumnos, porque si no les cerraban el turno. Hablo de una escuela en Tlaxcala, ¿no? Otra necesidad de estas escuelas era que hubiera agua en los baños. Y así podría enumerar una serie de necesidades. Entonces, las computadoras, y me voy a referir solamente a esta área, ya no voy a entrar ahorita, podemos entrar un poquito después al aprendizaje, pero empecemos con llevar tecnología a las comunidades, no representaba la primera necesidad. Tuvimos que transformar y entender que las escuelas necesitan primero transformar diversas, digamos, ideas de cómo reciben la tecnología, y voy a hablar de otro caso. En Michoacán, cercano a la Nueva Jerusalén, entregamos un aula de medios. Esta aula de medios consta de toda una idea de ecosistema digital, ¿no?, en la cual hay contenidos, no dependemos de Internet. Sabemos que el Internet en México no es bueno, aunque nos digan que hay 4G y que están en todos lados. No existe eso. Y entonces empezamos a transformar la idea de que pues busquemos tecnología que al menos contenga la mayor cantidad de información, que simule para los usuarios que están en un ambiente, digamos, conectado. La gran cantidad de escuelas en UNED, ya son más de 8,000, no cuentan con Internet necesariamente. Llevamos Internet satelital, que es muy costoso, cerca de 60,000 pesos al año, y les da 1 a 3 megas. O sea, esos son los retos que implica el país. Pero les voy a hablar de un caso en Michoacán. En Michoacán llevamos, a través de un donante, llevamos una aula de medios, y después recibimos una llamada no muy lejos de haberlo equipado, y nos dicen, oye, las computadoras ya no funcionan.
Dijimos, ¿cómo es posible? Digo, nos acercamos al área de calidad, lo que les estamos llevando tiene calidad, no puede ser que a una semana de haberlo recibido ya no funcionen. Platícame un poco más. No, es que las computadoras ya no están en el aula de medios, ya están en el kiosco de la comunidad. Ah, caray. Pues a ver, ahora explícame pues cuál fue el motivo. Los padres de familia las sacaron y las quemaron. ¿No? Ah, perfecto. Pues tenemos que entender ahora, pero ¿por qué las quemaron? Ah, pues porque de ahí sale el diablo. ¿No? Ok, ¿no? Tuvimos que entender, ¿no? Con la experiencia de que tenemos que entender más el contexto, tenemos que entender más a las comunidades y que esta idea de la evangelización tecnológica tendría que ir transformando a que si la tecnología no está resolviendo una necesidad docente, quizá todavía no sea tiempo de que llegue a esa comunidad, ¿no? Tenemos que partir de necesidades locales, tenemos que entender que los profesores también estaban llegando a resultados similares con y sin tecnología, que lo que les estaba pidiendo la Secretaría de Educación Pública estaban llegando a resultados similares. Y entonces, ¿cómo es que la tecnología realmente estaba aportando para estas comunidades que sí la tenían, ¿no? Tuvimos que irnos más atrás y tenemos que reconocer que los profesores empiezan a adoptar la tecnología cuando resuelve 3 necesidades primarias. Primero, que parta de una necesidad local, es decir, cómo la tecnología me está resolviendo temas administrativos, temas de aprendizaje, ¿no? O temas de contenidos, porque yo sigo siendo, nos hemos encontrado a nivel nacional, digamos en ciertas comunidades, que el profesor sigue reconociéndose como el depositario del conocimiento, ¿no? En algunas comunidades. No, que ellos se reconocen todavía algunos como depositarios del conocimiento. Y no, por supuesto no. O sea, no somos depositarios de todo el conocimiento. Debe transformarse la mirada al docente como el guía del conocimiento que tiene depositado socialmente, depositado con sus alumnos y demás. Pero ahora esa idea donde yo solamente tengo el conocimiento y por qué tendría que ir a consultar nuevo conocimiento, tenía que irse transformando poco a poco. Luego, si la computadora no resolvía cosas prácticas, la abandonaban. Es decir, si tenía que hacer 5 pasos, 5 clics para llegar a lo que quería, generalmente lo abandonaba. Tenía que ser muy práctico. Y por último, tenía que haber un sistema de seguimiento continuo, porque cuando la tecnología empezaba a fallar, es decir, si el cable ya no funcionaba, si el foco ya no funcionaba, si el internet ya no funcionaba, había inmediato un sistema de rechazo, es decir, esto ya no funciona, continúo con mi sistema. Y ahí había un gran reto, ¿no? ¿Cómo le haces para que lo que estás proponiendo tecnológicamente funcione y que el maestro no dedique tiempo a estar verificando que la computadora está encendida, que haya internet, que si a ese niño ya le salió una ventana, que a ese ya no le salió? Entonces había una serie como de tiempos vinculados solamente al sistema tecnológico. Estamos caminando en eso. Hoy prácticamente estamos alimentando más información que nos permite entender cuáles son estos dinamismos locales, cómo es que en Yucatán las comunidades no se comunican tanto entre ellas, cómo es que a lo mejor en Oaxaca las niñas no entran al aula de medios, cómo es que a lo mejor en Michoacán nos pueden quemar una computadora, cómo es que en Chihuahua nos roban las computadoras y de pronto las computadoras ya sirven para que tengas un acceso a saldo en tu internet, en tu teléfono, porque ahora ya sirven para eso. O sea, es como entender que más allá de que la tecnología esté dando una solución integral al docente, tendríamos que entender más a las necesidades del maestro. Quería vincular un poco estas experiencias que Víctor nos comparte con el trabajo que ha hecho Mariana, pero sí no me gustaría dejar pasar el tema de si los profesores son o no depositarios de todo del conocimiento. Vamos a dejarlo así. Es que miren, yo ya no sé cuál es el tema que vamos a desarrollar. Porque yo tengo 38 años de trabajar en la academia y si quieren les platico una historia, pero van a ver que soy muy neurótica y por tanto se van a aburrir tanto que se van a poner en sus WhatsApp en la superconferencia. Pero en fin, ¿cuál es el tema? Yo ya dije que educación es algo que está en todos, si no seríamos ferales y no estaríamos ni siquiera parados. Los tristemente célebres casos de los niños que no recibieron educación ni siquiera se acuestan, se echan.
Lo que estoy diciendo es que nosotros trabajamos sobre proyectos pedagógicos que en principio deberían ser racionales, y para que lo sean tienen que tener propósitos. Mientras no discutamos los propósitos y no tengamos, o sea, el rigor. Yo sí soy pedagoga, y a los que no son pedagogos y hablan de educación se les nota. Y entonces aquí el problema está en que necesidad es ley de vida, o la distancia que separa entre el ser y el deber ser. Y entonces aquí lo que están hablando es de las demandas sociales organizadas de los profesores o no organizadas. Las necesidades de cualquier profesor son las mismas, ¿eh? Todos somos heterótrofos, todos somos anabióticos. Entonces, si no centramos la discusión en qué transformaciones, en qué es la tecnología, en hacia dónde, o sea, porque, discúlpenme, pero esto de que la escuela, pues probemos sin escuela. O sea, si tanto daño hace, pues tiremos la escuela. Si tanto nos aliena, si el profesor no va a ser el depositario del saber que el alumno debe saber, pues entonces ¿para qué queremos maestros? Y si el alumno no va a ir a la escuela a memorizar lo que se aprende, pues va a salir a abrazar a cualquier señora porque va a aprender a amar, pero no a quién. Se le va a olvidar la mamá, ¿o cómo? O sea, es que esa idea de que el niño no memorice, a mí me parece terrorífica, porque entonces vamos a buscar una escuela alzheimeriana, que suena bien padre, porque suena como alemán, pero, pues, ¿cómo? O sea, y la repetición es la mamá de la memoria, lo siento, y eso no va a cambiar. Ahora, una repetición mecánica es una cosa, pero te tengo una mala noticia. El movimiento, la motivación, o sea, el disparador del movimiento es una emoción. Eso es una ley en biología. Por eso no podemos motivar. Podemos incentivar con sneakers y otras cositas que estoy viendo por ahí, pero no podemos motivar a la gente porque la emoción es algo que nos constituye. Entonces, mientras no aclaremos lo básico, vamos a poder seguir hablando. Mientras eso, hablemos de las necesidades de los profesores. Disculpen, pero entonces, ¿para qué contratamos profesores? Y les aviso otra cosa, enseñanza, aprendizaje y comunicación son las caras de una misma moneda. Yo no puedo aprender sin enseñar, y sin comunicación no hay ni aprendizaje ni aprendizaje ni enseñanza. Entonces, cuando nos centramos de un solo lado de la moneda, y no vais a voltear ni le vais a ver el canto, ¿de qué estamos hablando? O sea, primero, insisto, o sea, pensamiento complejo se acompaña a una actividad compleja, se acompaña a un discurso complejo, pero no podemos estar pensando de una manera compleja y hablando de una manera simple. Y entonces, bueno, pues si tanto daño hacen las universidades, ¿por qué no las cerramos? Digo, tanto dinero que nos cuestan. Y les aviso, o sea, no es porque la federación sea muy buena y nos esté formando, es su obligación. Y es una obligación constitucional porque todas las patronales, incluida la federación, tienen la responsabilidad de seguir formando a su personal. Ahí se llama capacitación y adiestramiento. En las universidades se llama formación, pero el tema es el mismo. Estamos obligados a formar a nuestro personal. Y luego evaluarlo, no, o sea, es que también, bueno, tú me formas y luego me repruebas, pues repruébate a ti mismo. Entonces, si tanto daño hace la escuela, de veras, si tan mal lo hiciste, pues ciérrate a ti misma. O sea, ¿cómo que los maestros reprobados, los que tú formaste, los que tú tienes la obligación de formar? Y discúlpenme, pero yo trabajo en Chiapas y la maestría que hacen y el doctorado les sale carísimo cuando era una responsabilidad del Estado. Y la parte de educación continua es la parte gerencial de las universidades, porque justamente es venderle formación a las patronales para que sigan formando a su personal, pero eso no lo tiene por qué pagar las universidades. Entonces yo de verdad no sé ya de qué estamos hablando, de transformación social con base en qué, en un plan racional, que solamente puede ser un plan que tenga propósitos, que tenga una institución, que esté institucionalizado, que sea legítimo. Porque aquí, digo, si quieren les cuento mis aburridísimas historias, pero... No. Se me ocurren varios puntos tanto para Mariana como para Jorge ahora.
Pero bueno, quiero aprovechar para decirles a ustedes que también si necesitan, si les viene algo a la mente que quieran decir. Moy, por ejemplo, que está un poco trabado con algunos temas, creo. Que creo que podría decir algo también. Pues ya no sé ni por dónde, Mariana. Es que hay dos temas importantes. El tema de cuando hablamos de las necesidades, más bien de la comunidad, tal vez, no sé, más que de los profesores, de las demandas sociales, exacto. ¿Y cuál es el papel de esta tecnología que estamos llevando o que se está incorporando a las comunidades, ¿no? O sea, y lo de la escuela también. Lo de la escuela, yo soy muy radical, entonces a lo mejor no sé si quiera yo radical. Sí, pero Julieta también, Julieta. Sí, no, pero creo que estamos en los dos extremos opuestos, entonces creo que no era el tema del panel. De hecho, así he estado interviniendo desde ayer, nada más que hoy le dimos el micrófono. Pero... O sea, nada más para responderte, mi hija ha estado, ambas de mis hijas han estado desescolarizadas completamente, no porque esté en contra de docentes, yo soy docente, sino porque ellas hemos descubierto que sí, un ser humano puede construir su propio conocimiento, no necesariamente necesita que alguien le esté aventando el conocimiento, pero bueno, tema independiente. Para la transformación social usando como base la tecnología, yo creo que has mencionado varias veces a Uruguay, es uno de los grandes ejemplos. ¿Cómo fue el caso de Uruguay? Hay diferentes casos de éxito, definitivamente el uruguayo es uno de los más importantes. ¿Cuál fue la visión? Cuando el presidente Tabaré Vázquez vio el proyecto anunciado por primera vez de que se le debería de entregar computadoras a los niños, él siendo oncólogo de profesión, es decir, se te muere un paciente, hay que atender y resolver rápido, tomó la decisión al regresar a su país de que tendría que vacunar a todos sus ciudadanos con lo que le dijo a sus ministros: tengo la mejor vacuna para todos. Siendo oncólogo, todo el mundo le preguntó: ¿traes la vacuna contra el cáncer? Y él dijo: no, traigo la vacuna contra la ignorancia. Y así como yo no vacuno a un individuo sí y a un individuo no para pilotear y ver quién se enferma y quién no, voy a entregar algunos dispositivos, y alrededor de los dispositivos, que es a lo que voy, hay un modelo de implementación bastante completo. Alrededor de los dispositivos vamos a entregar Internet como derecho humano, vamos a ayudar a la infraestructura de las escuelas, etcétera. Se le entrega una máquina a todos los niños, con ventaja a los docentes se les entrega unos 6, 8 meses antes para que tengan tiempo de utilizarla, tal vez aprenderla un poquito, aunque a los niños cuando les llegara a las manos seguramente iban a rebasar ciertas capacidades. Y alrededor de todo esto entonces se empiezan a dar, más allá que cuando los niños reciben la computadora, empiezan a trabajar métodos pedagógicos y implementaciones meramente académicas y educativas. La transformación que se da alrededor de la sociedad también es muy importante. Estudios existen en donde se dice que por cada niño que reciba un dispositivo tecnológico, hay 7 personas beneficiadas alrededor de él. Uno de los casos de Uruguay, que es el que me encanta explicar o compartir, es un niño que recibió la máquina, vivía en el campo, el papá todas las mañanas de su cosecha salía a la carretera a vender algunos de sus productos, obviamente perecederos, muchos de ellos no se vendían ni se echaban a perder. Cuando el niño recibe la máquina, en su casa él tenía internet, empieza a utilizar la máquina del niño, eran gente de bajos recursos, pero académicamente e intelectualmente bastantes capacidades. El señor se pone a investigar en internet lo que podía hacer con su propio producto y encuentra a alguien en España que lo necesitaba, entonces se vuelve un exportador. Y así hay una serie de impactos sociales dentro de las familias, dentro de las comunidades académicas. Cuando
el proyecto en Uruguay llega y la escuela se convierte nuevamente en el centro del conocimiento. Al cerrar la escuela a mediodía, en Uruguay solamente van 4 horas a la escuela, lo que sucedía es que los niños se iban a comer a su casa y regresaban a las banquetas de la escuela para poder tener acceso a Internet y poder trabajar. Entonces, dentro de la comunidad y la sociedad, lo que sucedió es que la escuela se convertía nuevamente en el centro de la sociedad para el tema de adquisición de conocimiento. Pero sí se requiere de un modelo de implementación, no de un modelo de indoctrinización, ¿no? Estoy llegando y te voy a entregar computadoras. Seguramente ayer Germán debió haber mencionado cómo el conocimiento está creciendo de manera exponencial, y a través de todo este conocimiento que crece de manera exponencial se requiere algo mucho más allá que solo la transmisión del conocimiento, sino el conocimiento cómo se va formando por sí mismo, y que sí hay una enorme necesidad más allá de estudiar en línea y de entregar programas, etcétera, de algo que es muy importante, el proceso de creación crítico, pedagógico, que describe Papert, Seymour Papert en sus escritos, ¿no? No se trata, matemático, pedagogo además, no se trata simplemente de entregar una computadora para que se vuelva el que me va, digamos, quien me va a arrojar el conocimiento, sino yo a través de la computadora voy a programar para a través de eso desarrollar las habilidades del pensamiento que me van a permitir tener pensamiento crítico, pensamiento computacional, pensamiento matemático. Eso es lo que la programación permite. No se trata solamente de convertirse en consumidores de información, sino de creadores. Y esa es la importancia de una tecnología, ¿no? Por eso ese es otro caso en los que Uruguay se convirtió en un gran caso. Claro, yo creo que Víctor ya está listo para la siguiente intervención. Pues adelante, ¿no? Creo que... Muy interesante. Bueno, en México hubo también varios intentos por llevar tecnología a las aulas, y quiero recordar nada más el más cercano, con el programa de inclusión y alfabetización digital PIAT, cuando se les dio tabletas a buena parte de estudiantes de algunos estados del país. Ha habido varios intentos para llevar esta idea de la tecnología a las aulas, y logramos entender también que hay algo que tenemos también que detenernos y decirle a la Secretaría de Educación: no vayas tan rápido, porque si tú quieres ir al mismo paso de la tecnología vas a perder. La tecnología va a pasos agigantados, y tú quieres llevarles tecnología de último nivel, les quieres llevar buena tecnología. En principio está bien, ¿no? Sería maravilloso que dedicaran mucha de la inversión a realmente equipamiento tecnológico, pero hay algo que nosotros le llamamos realmente, que es el tema de habilidades digitales, incluso desde Delors, etcétera, que han estado impulsando el tema de que tenemos que detenernos más a desarrollar habilidades digitales, porque los que estamos hoy inmersos, al menos en contacto con un dispositivo tecnológico, debemos comprender que la tecnología llevará pasos agigantados, pero nosotros no podemos seguir el paso. Y debemos empezar a formarnos en habilidades que nos permitan utilizar distintos dispositivos tecnológicos, independientemente de cuáles sean en el futuro. Y esto, voy a poner nuevamente un caso muy personal, ¿no? Le decía, mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, un hombre, digamos, ranchero de Jalisco, pues llegó un momento en el que pues ya no podíamos hacer estos giros bancarios, estos giros postales, porque estábamos el giro postal, y él estaba acostumbrado a cobrar de esa manera. Después ya no, tuvo que utilizar una tarjeta de banco, y en el principio era el nieto el que acompañaba al abuelo a poderle cobrar el dinero, ¿no? Pero después el nieto se aburrió, porque aunque el abuelo le daba todo lo que él quería, le podía dar un dulce, le podía dar un regalo a cambio, pues el nieto dijo: yo ya me aburrí, ya no quiero ir contigo. Entonces el abuelo tuvo que aprender a utilizar ese cajero
¿no? Y tuvo que desarrollar cierta habilidad después de mostrarle. Pero después el cajero cambió y ahora ya no tenía botones, ahora solamente era una pantalla y entonces generó un nuevo problema. Y entonces ahí ese es un caso en el que me gusta platicar de cómo es que tenemos que ir desarrollando habilidades digitales para poder utilizar diferentes dispositivos. Y esa es un poco la idea de lo que ahora queremos empezar a trabajar, de cómo es que la educación debería de empezar a centrar en las personas en no utilizar el dispositivo o no utilizar la herramienta por encima del propósito educativo. Es decir, generar habilidades digitales que si hoy utilizo Excel voy a utilizar este tema, pero a lo mejor ahora utilizo una hoja de cálculo de Google, pero a lo mejor ahora utilizo una hoja de cálculo distinta, me permita tener éxito en cualquiera de ellas siempre que yo haya desarrollado la habilidad digital. No importa, es decir, hoy no es tan importante el uso de la tecnología, sino las habilidades que se construyen alrededor de ellas. Y ese era como el mensaje que queríamos darle también al gobierno federal. No es tan importante la tecnología que estás llevando por sí misma, sino que estás construyendo alrededor de ella, cómo estás haciendo estos lazos de comunicación, cómo estás desarrollando el pensamiento crítico del que tanto han hablado, ¿no? Y cómo estás desarrollando estas habilidades de identificar contenido útil de contenido que a lo mejor necesitamos identificar si es apócrifo o no lo es, ¿no? ¿Cómo identificamos si la información es verídica o cuál es el referente de consulta? Esas habilidades hoy deberían de estarse más centradas que en el uso por sí mismo de la tecnología, es decir, no enseñemos a las personas a utilizar la tecnología, mejor enseñemos a desarrollar habilidades digitales que les permitan interactuar con cualquier tecnología que les venga en el futuro. En conclusión, ¿no? Por ejemplo, un niño de Chihuahua que platicando con él en una comunidad que se llama Cuauhtémoc, ni siquiera es muy lejos de Chihuahua, es hora y media, él no conocía, digamos, hablando con él, decía, me gustaría mucho conocer el mar, no lo conozco, ¿no? No lo conozco y difícilmente voy a... Él decía, ¿no? Pues no creo que mis papás me lleven, es muy costoso. Y después de empezar a conocer y este caso, dijimos, perfecto, vamos a hacer una videollamada con un niño que está en la costa y que es este niño el que te platique cómo es la experiencia del mar. Y ojalá en un futuro puedas tener la experiencia de tenerlo frente a frente, ¿no? Entonces empezábamos a generar ciertos lazos que en donde la tecnología estaba haciendo una transformación social, ¿no? Donde a lo mejor este niño que vivía en una comunidad donde difícilmente habría recorrido más de 300 kilómetros de su comunidad, ahora podía tener una experiencia con un igual en otro lado de México, y esto le estaba permitiendo tener ahora una ventana más amplia. Pero ese es a lo mejor un poquito lo que podría estar haciendo hoy la tecnología, obligarnos de cierto sentido a generar habilidades digitales que en el pasado no habíamos identificado. Hoy podemos empezar a abrir nuestros horizontes y poder conocer que a lo mejor mi comunicación podría ser con más personas, con más foros, y para eso necesito habilidades del pensamiento más complejas. Oye, ¿y cómo le haces para convencer al gobierno que se fije en estas habilidades, por ejemplo, de pensamiento crítico, cuando yo creo que no les conviene desarrollar estas habilidades, ¿no? Bueno, Jorge, tú has tenido más relación con estos proyectos. No sé, desde tu perspectiva, esta relación justo de que el gobierno adquiera conciencia de estas necesidades, de que se enfoque en lo que realmente hace falta. No sé si tienes algo. Bueno, complementando un poquito lo que comentaba Julieta, ¿no? De lo costoso que es la educación continua, ¿no? En este caso para las secretarías de gobierno federal o local, ¿no? Sí, dijiste que tenía un costo para las universidades, ¿no? Porque no enseñan, algo así entendí, ¿no? Que no. Ah, bueno. Pero criticaste la educación continua. Dijiste que las educaciones continuas eran gerenciales y que eran costosas. Eso también, eso sí. Ahí está. Bueno, estamos en una situación de un conocimiento exponencial. El reto de los profesores actuales es cómo adaptarlo para la enseñanza.
y para que aprendan nuestros estudiantes, ¿no? Ese es el reto generacional que estamos en este momento. Claro que dentro de 10 años o 15 años a lo mejor todo eso cambia, ¿no? Porque nosotros estamos sufriendo mucho con las tecnologías, ¿no? Y bueno, esto que yo comentaba hace un momento de la relación con funcionarios del gobierno federal, la necesidad que tienen, porque ellos se quejan de que su personal, sus servidores públicos, no tienen ciertos conocimientos que requieren las áreas, ¿sí? Y bueno, yo ponía el interrogante de qué estamos haciendo en la universidad, cómo los preparamos hacia el mercado, ¿no? Ese es ese reto que muchos de nosotros decimos, bueno, a ver, que entren a las salas de cómputo y aquí todo lo van a ver, todo se soluciona, acá tienen toda la información, procesenla y ya esto es para usted su conocimiento. No nos sirve eso actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos preparados. La planta docente a nivel superior somos mayor, vienen alumnos de 18 años, 20 años, manejan las tecnologías mucho mejor que nosotros. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, ustedes saben, ustedes conocen, ustedes entran a la máquina y ahí tienen todo, ¿no? Ese es tal vez la actitud de algunos docentes. Otros no, otros decimos no, la tecnología entrará en la medida de lo posible, pero todo lo demás, yo tengo un procedimiento que históricamente lo he llevado, mi forma tradicional, y ustedes después evalúen, porque al final nos evalúan, ¿no? Y dicen, sí, ¿quién conviene más? Un docente que maneja toda la tecnología en todo el ciclo escolar, o un docente que dosifica, o un docente que es muy tradicional. Ellos tienen la posibilidad en este momento de evaluarnos. Y bueno, el panel no es, digamos, para ver qué piensan los funcionarios, ¿no?, del gobierno federal. Yo creo que ellos, cuando gastan millones y millones en capacitación, creo que pensarán en qué pasa en las universidades, ¿no? Claro, no, y además cuando introduces este término en función del mercado, ya cambia el tema, ¿no? Antes de Julieta, porque ya está lista, yo veo a más de uno que sí tienen ganas como de participar, que creo, entre ellos Moy, que se está conteniendo demasiado, ya por lo que lo conozco, pero me voy a poner de pie para llevarles el micrófono. Yo nada más quiero hacer una precisión filológica para que no nos llamemos a engaño. Una cosa es el conocimiento como producto cultural y otra es la conocencia. Si fueran lo mismo se llamarían igual. Entonces, por supuesto que el aprendizaje es idiosincrático, individual, interno, y además de todo lo que enseñas, tú tienes una capacidad de discriminación. Esa es la conocencia. Claro que tus hijitas están haciendo conocencia, pero si no tuviéramos la capacidad de reproducirnos como especie cultural, tendríamos que esperar a que cada niñito se le ocurriera tener el dominio técnico del fuego y estaríamos antes de la caverna. Entonces, no habría que confundir conocimiento, insisto, con conocencia, ¿no? Nada más como precisión filológica. Y si tú me dijiste que el público iba a participar. Bueno, pues justamente Julieta había traído el tema de que cuál es el tema del panel. Y creo que esa es una muy buena pregunta para todos los que estamos aquí y cada quien le podemos dar una respuesta. Y creo que la respuesta que cada quien le dé va a ser muy valiosa e importante en este sentido. Yo creo que están perfectamente articulados los temas que han estado abordando. Y estamos en general hablando de una crisis que tenemos en la educación ante las realidades, ante los retos y desafíos que presenta la nueva era que estamos viendo, que es una era inédita, que todavía no sabemos qué es lo que pasa. Como decía Edgar Morán, lo que pasa en esta era es que no sabemos lo que pasa, ¿de acuerdo? Y por otro lado, lo que tenemos es la visión de educación continua, que educación continua de alguna forma hereda la problemática que se da
cuando en las universidades o en el ejercicio del trabajo, en la profesionalización, están faltando conocimientos, competencias, que entonces se dicen, bueno, pues entonces los tenemos que cubrir por la educación continua, ¿de acuerdo? Entonces es una cosa que quizás sea novedosa, pero como decía, en educación continua muchas veces la capacitación que se tiene que dar a funcionarios, a jefes de departamentos, subdirectores, es enseñarles la ortografía básica. A veces en la formación continua se tiene que enseñar cosas tan sencillas como cómo usar la nube, ¿de acuerdo? Porque ese es el tipo de capacitación, de formación que profesionales en servicio requieren, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que es una de las aristas de los temas que tienen que ver con esta complejidad de la educación y el tema en el que estamos. Por ejemplo, la incorporación de las tecnologías de las que están hablando Víctor también y Mariana es fundamental. O sea, ¿qué es lo que está pasando cuando se incorporan las tecnologías y qué efecto tienen y qué impacto están teniendo, ¿no? Inclusive en ese sentido creo que también debemos de aprender de esas experiencias y reformular los proyectos de implantación de las tecnologías, ¿no? No sé si haya una evaluación, si haya un seguimiento de qué es lo que ha sucedido después de que las comunidades, por ejemplo, han sido implantadas con las tecnologías. Sería muy interesante saber qué es lo que está pasando, cuáles han sido las estrategias y quizá ya con base en eso poder reformular a lo mejor algunas estrategias, ¿no? Para poder eficientar más todos estos procesos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Francisco Arias. Quiero comentar una experiencia reciente. Pasado lunes me acerqué a la ENEP, a la FESCO Iztacala, para una situación de carácter organizacional, y me tocó observar a una compañera que llevaba a su hija, su niña está ahorita en educación secundaria. Por ahí sabemos que hubo una situación en donde no todas las escuelas de educación básica han sido aperturadas para el trabajo educativo directo en las escuelas, y este es un caso. Curiosamente me permitió observar algo y compartirlo en este momento en relación al uso de la tecnología como una herramienta didáctica, de lo que muchos de aquí estamos convencidos. El ejercicio que están haciendo es, los profesores les están enviando a un espacio de correo electrónico las tareas que tienen que ir desarrollando, y ellos tienen que buscar el lugar y el espacio y el momento para resolverlo. Hay actividades sincrónicas y hay actividades asíncronas. Entonces es importante reconocer que hay quienes sí están en ese esfuerzo, quienes, independientemente de que la tecnología, la herramienta está llegando físicamente a la unidad educativa, en este caso la escuela, que conocemos muchos, otros lo están utilizando pues a través del medio virtual, pero pocos son esos casos. ¿Cómo debemos hacer para que, precisamente como lo están mencionando aquí los panelistas, convencer tanto a los que estamos en el lado educativo como a aquellos que están en el lado administrativo operativo, integrar un proceso tal que permita que todos seamos partícipes, colaboremos y lleguemos a un producto que vaya fortaleciendo esto a la transformación social, específicamente en la educación? Buenas tardes. El tema que se planteó en este panel es el de la transformación social. Ahí recae el análisis de las dos vertientes, cómo la tecnología está influyendo en la transformación de nuestra sociedad. Y pues entiendo que estamos en la sociedad mexicana de computación en la educación, tecnología en la educación, y desde ahí debemos ubicarnos para tratar de comprender estos fenómenos
que sobre todo en los últimos 50, 40, 30 años se han venido presentando. Esa es la importancia que nosotros, como profesionales de la educación, tenemos que darle a esto. Y prueba de ello es la conferencia que antecedió a este panel. Se nos señaló la importancia que hoy tiene la tecnología digital en la educación. ¿Qué es primero, la tecnología o la educación? Primero fue la educación, aunque ocupamos la tecnología más simple en un comienzo. Podemos ubicarnos desde diferentes puntos de partida donde comienza a ingresar la tecnología en la educación, en la formación, en la interacción, donde uno enseña y otro aprende. Podemos ubicarnos desde diferentes puntos. No vamos a debatir eso. Pero nosotros estamos aquí para debatir, para comentar, para analizar, como sociedad que somos, interesados en estos cambios educativos a través de la tecnología, en ubicarnos en puntos importantes. Y uno de ellos fue el antecedente a este panel, cómo la educación en línea, y entendemos en línea no lo a distancia, sino que a través de nuestros dispositivos, artefactos o móviles, podemos estar tomando un curso y haciendo algo para aprender o enseñar a través de este mundo digital. Ricardo y Jorge nos hablaron muy claramente de eso. Entonces, yo creo que por eso era el orden del programa, para ubicarnos y contextualizarnos de la importancia que hoy tiene estas tecnologías digitales. Cada uno de los ponentes en este panel nos han compartido desde sus miradas. También debemos entender que nadie se puede deshacer de su propia formación, de su propia experiencia. Cada quien habla desde donde está parado, desde lo que ha vivido, desde lo que trae atrás, y debemos respetar esa parte. No podemos decir, no, yo no creo lo que tú dices porque pues no estás en mi línea, en mi formación. No, o sea, debe haber un respeto en esta sociedad y aceptarnos, aprender unos de otros, y en el tema que nos une en un punto determinado, ¿no? Que hoy fue cómo está influyendo la tecnología en la educación para transformar a nuestra sociedad. Y claro que está influyendo totalmente. Por eso se llevó a cabo este encuentro, por eso existe la sociedad de cómputo en educación, para que una mirada de especialistas, de expertos, pues lo analicen, lo compartan, lo vayan aterrizando, porque si no es alguien con una visión concreta para este tema, pues ¿quién? Se pierde. Y claro que la tecnología está transformando todas las áreas de desarrollo de la sociedad. Nos interesa el tema educativo, pues veámosle la mejor cara. Yo tuve oportunidad de estudiar el PIAD, lo estudié, podría aportar sobre ello, pero yo creo que estamos escuchando las miradas de ustedes como expertos en un tema en específico, en cómo está transformando nuestra sociedad. Y eso es lo que no se nos debe de olvidar, ¿no? En este panel. Gracias. Muchas gracias. Sí, Julieta tiene un par de temas ahí. Mira, creo que con eso habría este panel. Transformar puede ser para muy bien o para muy mal. Por eso existe una tecnología que no es digital, que se llama la heurística del miedo, que consiste en que si yo soy racional, me tengo que plantear la solución de un problema de una manera tal. Pero también con mi heurística tengo que pensar si resolver el problema en la forma en que tengo que resolverlo va a crear un problema más grande que el que voy a resolver, tengo que buscar otra forma de resolver ese problema. Porque insisto, las transformaciones no son neutras. Las transformaciones no siempre son para mejorar las cosas, si no sabemos qué es lo que queremos transformar, de qué punto 1 a qué punto 2. Si este ejercicio lo hiciéramos, estaríamos hablando de una manera orgánica, estaríamos hablando de una manera compleja y actuando en consecuencia. Entonces, llevar o no computadoras, en tanto yo no sepa qué problema estoy resolviendo,
para transformar qué punto a qué punto y qué es la consecuencia para esa comunidad. Y si les voy a decir que eso no se los regalo, sino que son los impuestos de todos los mexicanos que están trabajando y que no soy el dador de computadoras, también el método tiene que ver con esto. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a pensar qué queremos transformar, punto uno, y realmente definirlo con todas las evidencias posibles y decir de todo esto qué voy a transformar a qué y qué consecuencias puede tener, pues yo creo que sí tendríamos ahí sí una autoestima muy racional, porque la autoestima es el cálculo de mis posibilidades de acción y se puede resolver entre la magnanimidad y la pusilanimidad. Entonces, si yo, insisto, quiero transformar algo, ¿en qué? ¿Y cómo para qué? ¿Con qué recursos? Y sobre todo, ¿qué estrategia? La estrategia es una, y aquí se hablan de estrategias como si fueran galletitas de desayuno. Y se hablan de estrategias, pero yo no he oído cuál es la estrategia. Se habla de que hay que tenerlas, pero hasta ahorita no he oído cuál es la estrategia. Y entonces, ¿cuánto vamos a gastarnos en eso? Al profesor que fue el punto de partida. Qué pena me da su caso. Yo soy pedagoga y he observado miles de clases. Y en todas hay un naco que tú dices heurística y sacas su libro y busca heurística para ver si lo que tú estás diciendo es cierto. Pues que lo saque. Y si me estoy equivocando, que me diga. Y si me equivoco, hoy voy a perder mi ignorancia. Que al perder te voy ganando, dijeron los carreos, ¿no? Entonces, tenemos tanto miedo. Y por cierto, yo tengo 75 y no estoy en contra de la tecnología, no es una cuestión de edad. El tema es para qué la voy a usar. ¿Para romperme el cuello? ¿Usan la tecnología para romperse el cuello? Es muy bueno romperse el cuello. Es muy bueno devolverme esta imagen de compañeros que mientras yo estoy hablando el otro está con su máquina. Pues de eso habla de su educación, que insisto, si dejáramos la educación a las fuerzas brutas de lo que cada madre quiere enseñarle a su hijito, no seríamos el país que somos. La opción única es la instancia legítima, que es un proyecto de Estado, aunque los gobiernillos se la agarren para ellos. No estamos hablando de educación. ¿Educación? Cuando yo le miento a la madre, a su tía de no sé quién, estoy hablando de mi mamá porque ella me educó, pero no estoy hablando del Señor al que se... Entonces eso es educación, pero racionalmente tenemos la obligación de hacer proyectos pedagógicos que sean racionales. Y eso solamente se puede articular desde la escuela. Y desde ahí puedo saber qué deben conocer los niños, qué deben saber los jóvenes, qué deben saber los adultos y también, ¿por qué no?, los doctores. Pero no los médicos, sino los doctores. O sea, cuando hablamos de proyectos pedagógicos, hablamos de una manera holística de todo lo que... Fíjense qué padre, era la Secretaría de Instrucción Pública y ahora ya nada más es de Educación. ¿Y qué era la instrucción? Es lo que todo ciudadano debe saber. Y eso se lo enseña a la escuela. Entonces, que alguien me diga una sola cosa que un ciudadano no debería saber. Y eso es nuestro reto, y eso es nuestro compromiso, y es nuestra responsabilidad como educadores. Entonces, más nos vale que como profesores sí sepamos mucho más de lo que debe saber el joven o el alumno, que ahí no hay de otra. El alumno es el que está matriculado. Y es un sujeto legítimo que recibe educación legítima. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo al error? A eso venimos a la escuela. Entonces, pues a mí sí me quedan todavía muchas dudas sobre si esto es casuístico, si es de mi hijita, o si es un proyecto pedagógico nacional con proyecto de Estado que, más allá de los gobiernillos, podemos como ciudadanos encarar.
y reclamar para sí. Pienso en un país sin escuela, pues ahí ustedes vean el destino. Bueno, ahora creo que tiene el micrófono justamente el doctor Abelardo Correa, que espero nos ubique en este tema de la transformación social. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Abelardo, ya lo dijo Alfredo. Bueno, primero voy a empezar diciendo que yo creo que sí hay gran potencial en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación, digamos, para que no os vaya a pensar lo contrario. Ciertamente no hay muchos estudios con suficiente fundamento que digan que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han potenciado el aprendizaje. O sea, no existen, o sea, habría que sentarnos a buscarlos. Dos, a mí me preocupa muchas veces cuando utilizamos algunos términos, hablando del rigor, por ejemplo, cuando hablamos de tecnología, yo creo que tendríamos que clarificar ahí. ¿Hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación o hablamos de la tecnología? Porque pareciera que cuando un humano tomó una piedra para defenderse, pareciera que eso no es tecnología. Y bueno, y si discutiéramos un poco más el concepto de tecnología, eso también es tecnología. Y luego hay otra perversión. Hablamos de tecnología como si fuera un Dios que se mueve solito y que se crea solito sin la voluntad de los humanos, como si no fuéramos los humanos los que desarrollamos la tecnología, y que la tecnología que desarrollamos tiene una intención, y quien la hace tiene intenciones, que no es la misma intención la que tengo yo a la que tiene, no sé, la General Electric cuando hace misiles para ir a destruir casas y personas. Yo creo que tenemos que tener en cuenta esto cuando hablamos del uso de la tecnología. Y cuando hablamos del uso de la tecnología en la educación, tenemos que precisamente ver qué intencionalidad, como se decía, qué proyecto pedagógico responde al uso de esa tecnología, y no al revés. Tengo estos aparatejos y ahora voy a ver qué hago con ellos. Algo que yo he visto en la poca experiencia que tengo, ¿qué hace un experto, por ejemplo, cuando tiene una necesidad? Piensa, ¿este aparatejo me puede servir? ¿Habrá otro que me pueda servir? ¿Le podré dar otra utilidad aparte de la que se especificó? ¿Habrá un software que me sirva para resolver esto? ¿Lo podré usar de forma distinta para resolver los problemas que tengo? Entonces ahí me vuelvo tecnólogo, porque entonces estoy transformando, estoy haciendo tecnología. Probablemente los primeros humanos desarrollaban más tecnología que nosotros, porque un problema que ha habido es que nos volvemos usuarios de aparatos, usuarios que además nos lastiman, etcétera. No nos volvemos personas que hacemos tecnología o humanos que hacemos tecnología. Entonces, cuando pensamos en la tecnología en general que usamos todos los profesores, pero en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, debemos pensar, uno, en nuestros objetivos educativos, por lo tanto, a qué proyecto pedagógico corresponden, ¿sí? En ese momento, las nuevas tecnologías podemos utilizarlas de 1001 maneras. Si lo hacemos al revés, si tenemos un aparato o queremos usar aparatos, nos puede salir contraproducente. Yo también doy clases en secundaria y he visto cómo se usan las plataformas de multimedia como si fueran pizarrones normales, o sea, una pantalla con contenidos para hacer lo mismo que hace el profesor con el GIS o con el plumón. No tiene sentido usar algo tan caro para hacer lo mismo. No solo eso, es como si también a veces quisiéramos, digamos, matar una mosca con un cañón. ¿Para qué si hay matamoscas? ¿Sí? Entonces, tiene que haber una congruencia entre el objetivo, el proyecto pedagógico y la tecnología que estoy usando, ya sea la nueva tecnología o estas tecnologías de la información y comunicación u otro tipo de tecnologías, ¿sí? Hay profesores que tienen una tecnología del discurso hermosa, que uno se enamora de lo que dicen, porque tienen una didáctica del discurso muy elaborada, que no necesitan ni siquiera una presentación.
hay ocasiones en cosas que no se pueden imaginar y que a lo mejor sí tenemos que proyectar en una pantalla. Entonces tenemos que, yo digo, aprender que nosotros, los humanos, somos los que hacemos la tecnología y no podemos adaptarnos a la tecnología. Lo que tenemos que hacer es cómo desarrollamos tecnología y cómo es, desde el inicio de la humanidad, la tecnología ha salido para transformar a los humanos y el medio. Entonces, ¿qué racionalidad le damos a ese uso de la tecnología? Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues aprovecho para darles la bienvenida. Soy Moisés Salinas, soy el rector de la universidad y pues es un gusto tenerlos a todos aquí gracias a ustedes que están acá. Y de veras es un gusto. Quiero hacer 3 comentarios sobre 3 temas que han estado hablando, que creo que es un excelente panel y creo que es muy interesante ver las diferentes visiones que tenemos sobre transformación social y el uso de la tecnología en la educación. El primer comentario es sobre el aprendizaje, el segundo es sobre el uso de tecnología y el tercero sobre transformación social. Primero sobre aprendizaje, y creo que esto es fundamental. Los seres humanos aprendemos todo el tiempo. No importa, bueno, prácticamente todo el tiempo, hasta cuando estamos dormidos estamos aprendiendo muchas veces. Entramos al auditorio, aprendemos dónde están los salones, dónde están las áreas, dónde está la comida, dónde está el café. Es lo más importante, ¿no? ¿Dónde está el café? A veces ya aprendí dónde está el café. Los niños, de la misma manera, están aprendiendo absolutamente todo el tiempo. La pregunta es si los niños están aprendiendo lo que nosotros queremos enseñar. Porque un niño puede estar en el salón de clases y ya aprendí de que si uso el celular debajo de la mesa el maestro no lo ve, ya aprendí algo. Ya aprendí que si cuchicheo con el de junto cuando el maestro está escribiendo el pizarrón no se da cuenta, ya aprendí algo más. Entonces están todo el tiempo aprendiendo y ese aprendizaje no depende de lo que nosotros hagamos como maestros. Lo que sí depende como maestros es si podemos hacer que el niño aprenda lo que queremos enseñar. Pero si queremos enseñar algo en específico, si tenemos ciertas actitudes, contenidos, emociones, comportamientos específicos que queremos que el niño aprenda, entonces lo que necesitamos hacer es enseñar cómo el niño aprende. No aprendemos en 1 hora y media, de manera discreta, de manera continua, en el ritmo en un ritmo constante. Aprendemos en golpes, aprendemos más en un momento, menos en otro momento, más rápido en un momento, menos rápido. No aprendemos a través de un sentido, aprendemos a través de todos nuestros 7 sentidos. Hay gente que dice que tenemos hasta 30 y tantos sentidos, porque ya no son 5 sentidos. Si se les pregunta los 7 sentidos, se supone que el sentido del tacto son 3 sentidos, ¿no? Presión, temperatura y ¿cómo se llama? Y dolor, que son 3 cosas que sentimos con el mismo órgano. Pero luego hay gente que dice que tenemos 30 y tantos sentidos, y con todos los 30 y tantos sentidos y con todos los miles de millones de neuronas que tenemos en nuestras receptoras en nuestro cuerpo, estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces tenemos que enseñar cómo la gente aprende. Si queremos enseñar de una manera que es diferente a la que nuestra mente y nuestro cuerpo están, no voy a decir diseñados, pero de alguna manera que llegamos a aprender, pues entonces los niños van a aprender otra cosa que no es lo que nosotros queremos que aprenda. Y eso significa que tenemos que enseñar de manera diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que hemos hecho los últimos 160 años. Que por cierto, como decía Julieta, ¿qué sería una sociedad sin escuela? Bueno, pues las sociedades no tuvieron escuelas hasta hace más o menos 160 años. ¿Y qué era lo que sucedía con las sociedades? Y podemos discutir si eran mejor o peor que como estamos ahorita, pero pues podríamos decir que a lo mejor estamos un poquito mejor que como estábamos en la Edad Media. Que no había escuelas, los niños aprendían de sus papás las profesiones que los papás les enseñaban. Pero era otro mundo. El segundo, sobre la tecnología, me recuerda una historia que escuché alguna vez de una organización de la sociedad civil, ONG, que llegó a un pueblo y decía vamos a ayudarle a los campesinos, y veían que pues estaba el campesino con la mula, con la carretita, y llevaba sus productos y se tardaba mucho y perdía mucho tiempo y era mucho problema, y entonces deciden darles camionetitas y regresan un año después para ver, y las camionetitas están ahí y nadie las están usando, y le dicen ¿qué pasa? ¿Por qué no usas las camionetitas? Dicen que estaban muy pesadas
pensadas para que las jalara la mula. Si nosotros usamos la tecnología, como decía Abelardo hace rato, para hacer lo mismo que estamos haciendo sin tecnología, pues no solo estamos desperdiciando tecnología, a lo mejor es inclusive contraproducente. La tecnología te abre puertas para romper paradigmas, pero si a ti no te interesa romper paradigmas, no tiene ningún sentido que uses la tecnología. Si no hay un valor agregado, si no hay algo que la tecnología nos permita hacer, que no puedes hacer de otra manera, no uses la tecnología. Los acetatos siguen funcionando. Si voy a usar el PowerPoint como usaba los acetatos, cuando estaba haciendo mi doctorado, me acuerdo que yo tenía un profesor, el doctor Richard Valencia, allá en Texas, yo era su asistente de enseñanza del salón, y me dio todos sus acetatos para que los pasara a PowerPoint. Desde aquí están todos mis acetatos, me los puedes pasar a PowerPoint, porque ya estaban quitando ¿se acuerdan los proyectores de acetatos de estos? Entonces había que pasar los acetatos a PowerPoint. Entonces, tenemos que pensar fuera de la caja y usar la tecnología de maneras que no se nos ocurren, y para eso tenemos que cambiar los modelos de lo que estamos haciendo en el salón de clase. Mientras los maestros sigan haciendo lo mismo que estaban haciendo, pues estamos desperdiciando, y la tecnología no nos va a ayudar para nada, y los resultados que vamos a tener en el salón son los mismos, porque pues no estamos usando la tecnología para nada diferente, lo estamos usando para hacer lo mismo. Y el tercer punto que yo quería comentar, pues tenía que ver con la parte de la transformación social. Yo soy un gran enemigo de la ingeniería social. Yo creo que en nuestra historia, cuando ha habido planes de Estado para transformar a la sociedad, suelen llevar a cosas que no son muy positivas. Rusia no se ve como quería Stalin, Estados Unidos no se ve como quería Washington, México no se ve como quería Madero. La verdad es que podemos tener planes de Estado de hacia dónde queremos transformar. Todos queremos la transformación positiva de la sociedad, pero positivo pues es cada quien por su lado, y cada quien tiene su idea de qué es positivo, y generalmente la vida te lleva por otros caminos, no importa cuál sea el plan de Estado y hacia dónde quieres ir. Yo por eso creo en tener confianza, en darle las herramientas a las siguientes generaciones para que ellos transformen. La sociedad es algo muy dinámico, se mueve de manera mucho más rápida. No solo la tecnología es mucho más rápida que lo que nosotros podemos controlar, la sociedad es mucho más rápido que lo que se puede controlar. Entonces el hecho de decir yo quiero transformar a la sociedad hacia este punto, ¿sabes qué? No vas a llegar y ve tú a saber lo que vas a saber. Yo creo en darle a los niños, darle a las siguientes generaciones las herramientas para que tengan conciencia y tengan ética y tengan la posibilidad de llevar a la sociedad a un lugar positivo que Dios sabe para qué lugar va a ser ese. Porque no tenemos idea, hace 20 años no teníamos idea de que íbamos a estar donde estamos hoy en día, con iPhones y con el Internet y con Facebook. Mucho menos podemos hoy pensar en dónde va a estar la sociedad dentro de 20 años. Entonces, darles las herramientas para que sean conscientes, para que sean críticos, para que sean empáticos, para que entiendan y para que traten de hacer bien por nuestra sociedad, y que la sociedad avance hacia donde tiene que avanzar, que esa transformación se dé de manera dinámica y orgánica. Entonces, bueno, ya hablé demasiado porque yo no estoy en el panel, nada más me meto y Alfredo que me anda diciendo, pero pues mis 3 granitos. Gracias. Muchas gracias, Moide, porque además esto demuestra el por qué estoy participando en este proyecto de la Universidad Ort. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Porfirio Guzmán. Quiero partir un poco de dos de los elementos que se han manejado aquí. Uno que dijo la doctora Julieta, con respecto a que las transformaciones no son neutras. Y terminar un poquito con lo que acaba de comentar el rector, de que pues que de una otra manera esas transformaciones a veces nos llevan a un camino a otro. Pero yo creo en lo particular, y ese planteamiento, que lo que tenemos que buscar es cómo podemos encontrar la sinergia entre los diferentes actores para poder en este caso llevar una transformación educativa. ¿Por qué lo comento? Yo participo en
en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y hay una de las características es que se forma a los muchachos para el trabajo, y de una u otra manera se les da la oportunidad de seguir estudiando a nivel superior. Pero hay algo que muchos creo que hemos dejado de ver. Está por un lado lo que es el gobierno federal a través de lo que son ahora sí que los lineamientos de política pública para lo que es la educación media superior. Pero en el caso particular de nosotros se está dando un fenómeno por ahí muy interesante. Es el papel que cada vez están tomando las empresas tecnológicas en la dirección de hacia dónde quieren que ellos vaya la tecnología. Pongo el ejemplo, nosotros tenemos acuerdos, por ejemplo, con Autodesk, tenemos acuerdos con Cisco, tenemos acuerdos con Microsoft, ya desde ahí entonces no es neutral, porque de una otra manera una de las cosas que nos piden a nosotros es que utilicemos su tecnología. Por ejemplo, nos permiten utilizar todo lo que es el Office 365, desde OneDrive, OneNote, Sway, Yammer y hasta aplicaciones para hacer apps, ¿no? O Skype, que no tiene 2-3 años que la compraron, ¿no? Entonces, ya desde ahí no hay neutralidad. ¿Cuál es el detalle en el caso ya muy particular que a mí en lo particular me llama la atención y es a lo que le he estado dando seguimiento? Pues sí nos ayuda porque nos llegan alumnos de muy bajos recursos económicos y nos ayuda tal vez a muchos hasta salir de la pobreza, si lo queremos ver, ¿no? Y en ese sentido pues hay transformación, pero también se da otro fenómeno. Como normalmente nos llegan muchos alumnos desde el punto de vista de lo que nos manda Comipems, pues con muy bajo nivel académico, genera una brecha impresionante, porque luego, aunque tengamos los recursos, a veces muchos se van. En el primer semestre, el primer y segundo semestre se nos va el 50% de la población. Entonces hay otro problema ahí de fondo. Entonces, vuelvo a la cuestión con la que inicié. Yo creo que tenemos que buscar cómo controlar esas sinergias, porque hay actores, sí, o sea, está el gobierno federal, están las empresas, están lo que la sociedad realmente requiere. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Gracias. Bueno, si quieren, no sé si hay alguien más, pero sí me gustaría ir cerrando aquí el panel, a lo mejor con un comentario de cada quien. Este tema de la transformación social, la educación y la tecnología para la transformación social es un tema que planteamos con miras hacia primero el entorno, ¿no? Primero el lugar, que es esta universidad, la Universidad Dort, está pensada desde el principio para el tema de la transformación positiva de la sociedad. Y también un poco viendo hacia el próximo encuentro que queremos hacer. Ahorita hablamos del simposio, pero el siguiente encuentro, que sería más o menos en estas fechas el otro año, queremos llevarlo a Ciudad Obregón, donde hay una alianza muy fuerte entre universidades y organizaciones de sociedad civil, y creo que también ustedes, Moy y Mariana, de hecho creo que han participado en un par de proyectos ahí en Sonora, que podemos hacer. Entonces, no quisiera yo cerrar con un comentario, porque no me gusta... corro el riesgo de equivocarme en algo y de poner palabras. Entonces, mejor dejo que cada quien cierre con un comentario y nos despedimos para el cierre. Sí, el proyecto pedagógico contemporáneo que sostenemos en la red pedagógica contemporánea y en los proyectos académicos que hacemos en la CUAED tienen 4 fundamentos, que es la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología. Tiene el enfoque de la biocorporalidad, es un enfoque utópico y ¿qué? Gracias, ecosófico. Y tenemos la idea de que la utopía es propulsora de este proyecto pedagógico hacia un mundo mejor para todos, pero como tampoco estamos de acuerdo con los proyectos totalitarios y cada uno.
O sea, no nos basta para que sean todos, sino para cada uno, porque cada uno es el representante de la humanidad completa. A eso se dedica la pedagogía. Y entonces, no es solamente hacer un castillo en el aire, sí tenemos fundamentos, y eso es lo que nuestra tradición como humanos logra conservar. A mí me gustó la casa del guitarrista famosísimo que se quemó, y el tipo entró por su guitarra y se salió. Esa es la tradición. O sea, conservar de cada generación lo más valioso, y eso es lo que nos da la dignidad de haber conservado lo mejor de la humanidad. Entonces, esas son, y digo, está en la red, digo, en el Facebook está nuestro ideario, nuestra definición, y que no es tampoco hacer un castillo en el aire. Claro que sí tenemos fundamentos y estamos trabajando en ello. Nuestro seminario, bueno, nuestro taller de ahora de ciberprofilaxis, tuvimos 4 personas, pero dijimos, esto solamente le puede interesar a los que sean cuerpo, a los que no sean cuerpo, que ni se paren. Gracias. Busquen a la Red Pedagógica Contemporánea ahí en Facebook. Hay un término que se puso muy de moda en el ámbito de educación y tecnología, especialmente en aquellas empresas que quieren impulsar un poco sus propias tecnologías y hacia dónde quieren ir avanzando. Y últimamente escuchábamos muy a menudo el término de vamos a empoderar al niño, al docente o al maestro, y todas las ONGs y todo el mundo entonces adoptó el término y había que empoderar. Pero nadie puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, y no puedes empoderar a alguien, solamente uno mismo se empodera. Entonces yo comulgo mucho también con esta idea de que uno es el propulsor de los cambios que queremos ver, y en ese sentido es posible que tengamos que dejar de estirar la mano y pedir a ver qué política pública viene para ver cómo vamos a transformar todas las universidades, o dejar de señalar a gobiernos o instituciones, o si la institución anterior no preparó bien al niño, etcétera. Me parece que a lo mejor cada uno de nosotros tenemos el potencial para tratar de hacer las transformaciones o los cambios que queremos ver para nosotros mismos, y de ahí hacer un efecto que se dé de manera natural, ¿no? También busquen a Edularity en Facebook y desescolarizados, eso es importante. Bueno, si quieres, Víctor. Ahora sí se escuchó la primera. Mira, pues realmente los retos para la transformación social son muy grandes, pero la palabra que vamos a estar escuchando mucho en el corto plazo va a ser el acompañamiento, porque hoy hay mucha información en la internet, hay mucha información en textos, hay mucha información cada vez más al acceso de los alumnos y de los profesores, pero hoy el reto está en cómo los maestros y cómo la educación misma empieza a generar canales, empieza a elegir, empieza a seleccionar. Y para eso la palabra que hemos estado trabajando también, que es la educación a distancia, la educación en línea, pero yo quiero agregar una que se llama el acompañamiento. Es decir, caminar de la mano con los maestros, caminar de la mano con autoridades, caminar de la mano con diversas instituciones, que les podamos empezar a compartir la experiencia de lo que se ha estado trabajando en otros lugares, y cuando este camino, ¿no?, este andar, sea ya este caminar, y soltar a los maestros, ¿no? Hay mucha información ahora. El reto ya no está en construir información, el reto está ahora más en habilidades de selección, en habilidades de comunicación, en habilidades más intrínsecas del pensamiento complejo, porque la tecnología sí está generando impacto, y voy a tratar de responder algunas preguntas que me hacías, ¿no? O más bien como en general, de cuáles eran estos resultados, ¿qué estamos al menos observando? Estamos observando que la tecnología sí está obligando de algún modo a los maestros a retomar su actividad de la planificación. Eso sí está haciendo la tecnología, y me parece interesante. El maestro que trabajaba de un modo, ¿no?, tenía un modo de trabajar,
digamos, no es cuestionable el modo en el que él trabajaba, pero en el momento en el que llega la tecnología sí le está llevando de nuevo a retomar la actividad de la planeación como instrumento didáctico, como esa forma en la que el maestro se vuelve un estratega del conocimiento, ¿no? O está al menos guiando lo que él al menos encuentra como propósito del aprendizaje. Eso sí lo estamos observando. Estamos observando que las comunidades que no tienen tecnología y tienen por primera vez, la aprovechan de un modo sorprendente y llevan en poco tiempo, al menos en un año, logran obtener resultados similares a escuelas que tenían tecnología de 3 o 4 años anteriores. Entonces, estamos encontrando que cuando la escuela acepta una ayuda, si colocamos esa palabra, la aprovecha de un modo sorprendente y se puede colocar en el mismo lugar que escuelas que tenían tecnología 3 años antes. Con una frase de ayuda que no es pedida no es bien recibida, pues los que sí la piden la aprovechan y la aprovechan muy bien, ¿no? Entonces ese es otro de los aprendizajes que obtenemos, y que la mayoría de los profesores estamos encontrando que si tenemos 3 niveles de dominio, ABC, ¿no? Donde A es elemental, B intermedio y C superior, solo por tener un elemento de referencia, tenemos hoy 70 a 80% de los docentes se ubican en nivel A, y pasar a nivel B les puede llevar al menos entre 2 o 3 ciclos escolares. Es decir, si logran interactuar siempre que tengan un acompañamiento. Es decir, una persona que esté con ellos, que entienda el lenguaje, que hable su misma información. Es decir, no llevarles ingenieros, sino llevarles un igual, que haya tenido una experiencia positiva de la tecnología y pueda compartirla con el maestro. Eso lo hemos encontrado. Les invito igual a entrar a la página de www.unet.org y van a encontrar como más información de los resultados. Y en conclusión, lo que sí hemos encontrado que es más fácil de medir es la percepción, es la autopercepción. Es difícil encontrar una relación tecnología-aprendizaje. No la hemos encontrado. O sea, no hemos encontrado una relación directa entre más acceso a la tecnología, entonces mejor aprendizaje. Esa relación hoy no la hemos encontrado. Pero lo que sí hemos encontrado es que los docentes y los estudiantes tienen una mejor percepción de sí mismos cuando tienen acceso a la tecnología. Es decir, al menos en términos de percepción, los docentes y alumnos encuentran que pueden aprender mejor cuando hay acceso a la tecnología, ¿no? De eso a encontrar desempeño académico o aprendizaje por sí mismo, todavía no lo hemos encontrado, pero la percepción sí la encontramos positiva, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, en el mismo sentido que Víctor, indudablemente que la tecnología sí nos sorprendió, nos impactó, nos costó mucho trabajo adaptarnos a muchos de nosotros, pero finalmente optamos por apoyarnos en ella. Es decir, es cierto, hoy en día ya son más amigables, es decir, antes sufríamos con los botoncitos, que no funcionaban, pero hoy en día ya esa tecnología resulta más amigable. Y el señor rector sintetizó muy bien, los que quieren utilizarla, la utilizan, los que no quieren, no la utilizamos, ¿no? Pero en general, yo lo vi muy importante de un primer momento en matemáticas, utilizar las nuevas tecnologías, apoyarme en ellas. Otros profesores abusaron de eso, ¿sí? Y toda la tecnología, toda la computadora, lo cual llevó a que el aprendizaje no era el suficiente, ¿no? En ese sentido, entonces, sí estamos de acuerdo que la tecnología la debemos utilizar como apoyo y considerando que la responsabilidad en educación superior es sacar profesionistas que el día de mañana van a seguir transformando a este país y a la sociedad. Por eso esa responsabilidad debe llevar también a que no abusemos de la tecnología, la utilizamos muy bien, pero no dejemos de lado lo otro, lo social, ¿no? Gracias por la atención. Pues yo diría que con esto cerramos, pero más bien creo que con esto abrimos para posteriores discusiones y de cara al simposio en la UAM en abril, al que están todos invitados desde luego aquí. Tenemos unos regalos para ustedes y me gustaría con esto agradecerles y además compartirles entre estos regalos, si me permiten abrir más bien sacar algo de uno de estos.
viene este libro que se editó en 2009, en el que participaron muchos de los que nos acompañaron ayer y hoy, editado entre SOMESE, el ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, la Academia Mexicana de Ciencias, el ILCE, la UAM, y el que era antes el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, que hoy es la Secretaría. 25 años de informática educativa, ya estamos encima. Y aquí hay algunos de los autores son quienes estuvieron participando con nosotros ayer. Entonces, se los queremos regalar aquí con algunas otras cosas que vienen adentro. Muchísimas gracias y pues bienvenidos también al ejercicio que venga después de este panel y a las discusiones que se deriven de esto, ¿sí? Gracias. Pues vamos con el siguiente punto, si quieren, en lo que nos bajamos para conectar. Les queremos presentar un video